Hola a todas y todos. En esta oportunidad, el tutorial del día de hoy va a estar enfocado a la configuración de los cuestionarios. Entonces, desde el aula teórica vamos a ir al aula práctica y en el espacio donde nosotros habríamos creado nuestro nombre y apellido, vamos a añadir una actividad o recurso y añadimos el cuestionario. Para ver la configuración no es necesario cargar las preguntas. O sea, el banco de preguntas es independiente de esta configuración. Así que por el momento no vamos a cargar las preguntas, vamos a seguir trabajando con las preguntas, pero hoy vamos a avanzar con la configuración. Y esta configuración va a tener que dar cuenta del tipo de evaluación que nosotros estamos buscando. Si va a ser una evaluación, como hablamos de diagnóstica, formativa o sumativa, es importante definir en este punto de la configuración qué tipo de evaluación vamos a hacer para el final del cuestionario que integra todo lo que vimos hasta el día de hoy, porque de acuerdo al tipo de evaluación que elijan, también va a diferir así la configuración. Todo esto, digamos, lo van a, configurar el cuestionario requiere de la lectura previa de la clase número 3, donde está detallado cada uno de los puntos que tenemos que configurar. Algunos los vamos a usar, otros no. Verán, digamos, cuál es el que más, digamos, cuáles son los ítems que más se adaptan a la evaluación que nosotros queremos realizar en nuestro curso de acuerdo a los objetivos de la materia. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle, yo voy a dar un ejemplo como si fuera una evaluación de tipo sumativa, un trabajo práctico obligatorio. Entonces, vamos a agregar el nombre, en este caso el nombre. Bueno, acá podríamos poner lo mismo. Acá en descripción, en este caso, me va a servir a mí de referencia para saber cómo evaluar. De acuerdo a la elección que ustedes hicieron de qué tipo de evaluación van a hacer, yo puedo ir corrigiendo las configuraciones que ustedes realizaron. ¿Sí? Entonces, en el caso que cuando sea que tengan que presentar un cuestionario a sus estudiantes, en esta descripción le van a dar indicaciones a los estudiantes en relación al cuestionario a realizar. Entonces, lo primero que vamos a ver acá es la temporalización, que es cuando abrimos o cuando cerramos el cuestionario y el tiempo. Entonces, luego de la lectura de la clase 3, se darán cuenta que probablemente para un TP, seguramente para un TP vamos a tener una fecha de apertura y una fecha de cierre con un tiempo límite establecido. En cambio, en una autoevaluación, una unidad de repaso, podemos sí tener fecha de apertura, pero no de cierre, porque eso va a depender del estudiante cuando lo haga y que no se tiene que obtener algún tipo de calificación. Entonces, vamos a abrir el cuestionario en el día del 31, bueno, el 1 de julio. 10 de la mañana. Vamos a cerrarlo. En este ejemplo que yo voy a dar, yo voy a hacer un TP que va a realizarse en una semana. Por tanto, el 7 de julio a las 23:55
va a estar habilitado. ¿Cuánto tiempo van a tener para realizar? 120 minutos. Podemos ponerlo, expresarlo en minutos o en horas o semanas. Bueno, acá tienen todas las opciones. En este caso, 120 minutos. Entonces, ellos van a tener una semana para realizarlo, y 120 minutos. Es decir, que a partir del momento en que ellos abren el cuestionario, van a tener esos 120 minutos para realizarlo. Va ahora a depender de los intentos y es que vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, el envío se realiza automáticamente, sí, eso vamos a dejarlo como está predeterminado. La calificación, acá no tenemos opción sin categorizar. La calificación para aprobar, en este caso, va a ser 4. El límite de los intentos permitidos, en este caso, si bien es un TP y en general ponemos un intento, yo suelo dejar dos intentos. ¿Por qué? Porque si en el caso de que el estudiante esté realizando el examen y tenga algún problema de corte de energía, corte de internet, o algún inconveniente, y que tenga que volver a hacerlo y justo lo hizo a último momento, donde no tienen tiempo de avisarnos, el estudiante va a tener otra posibilidad de realizar el cuestionario, ¿sí? Entonces, acá se puede poner 1 o 2 intentos. Para evaluaciones de autoevaluación se pueden poner intentos sin límite o la cantidad que ustedes deseen en función de en que vean las retroalimentaciones y sea útil para su proceso de enseñanza. En el caso de que nosotros pongamos 2 intentos permitidos para un TP, vamos a ver entonces que el método de calificación vamos a elegir la calificación más alta. Si ellos lo realizan 2 veces por algún inconveniente, la que toma es la calificación más alta, ¿sí? Acá tenemos opciones, o promedio de calificaciones, que se tome el primer intento o el último intento. Bueno, son todas elecciones que deben hacer ustedes. Yo voy a hacer ahora solamente un ejemplo de lo que haría en un TP obligatorio. En este caso, el esquema es que vean cada pregunta en una hoja por pregunta. Acá les indica cuántas preguntas podrían ver en una página. El comportamiento de las preguntas. Ordenar las respuestas al azar. Esto va a depender del tipo de preguntas que nosotros hagamos. Si en un multiple choice nosotros hacemos preguntas de tipo A y B son correctas, o B todas son correctas o todas son incorrectas, si nosotros dejamos activado el ordenar las respuestas al azar, podría ser un problema, porque ahí nos va a mezclar el orden de las respuestas y tiende a confundir a los estudiantes. Entonces, si no tenemos preguntas de ese tipo generales, es válido poner el sí porque nos mezcla todas las respuestas. Ahora, si tenemos preguntas, hay que pensar en el diseño. Si tenemos preguntas de tipo estas generales, de donde dice A y B son correctas, si se mezcla, A y B no van a hacer lo mismo en un cuestionario que en el otro, entonces va a tender a confusión. Le vamos a poner que no. El comportamiento de las preguntas, la retroalimentación diferida es la más utilizada. Van a ver en la clase la explicación de todo el resto de las opciones, pero bueno, esta es como la utilizada habitualmente. Las opciones de revisión. Las opciones de revisión son los momentos en donde el estudiante va a ver el paso a paso o no y las retroalimentaciones de cada una de las respuestas. Entonces, durante el intento,
sí, esto está todo tildado por default, porque va a haber la pregunta, si fue correcta, los puntos, eso ya viene tildado por default. Ahora, inmediatamente después de cada intento, yo no quiero que vea, estamos hablando de un trabajo práctico obligatorio, no quiero que vea más que el intento. Entonces, vamos a destildar todos los otros puntos, porque si ve la retroalimentación, o si fue correcto o no, puede volver y modificarla. Más tarde, mientras que el cuestionario está abierto, ¿qué puede ver? Siempre puede ver el intento, nada más. Ahora, después de cerrar el cuestionario, que vea todo, que vea el intento, si fue correcta, los puntos, pero una vez que se cierra el cuestionario, para que no especule con los puntos, la calificación y lo pueda ir modificando. Entonces es importante que después que cierre el cuestionario, vean todos. En el caso de preguntas que contengan preguntas de ensayo, van a ver la retroalimentación una vez que ustedes califiquen manualmente esas preguntas. Entonces hay que tener en cuenta que para el resto de las preguntas no va a haber ningún problema y van a ver todas las retroalimentaciones que ya tienen cargadas previamente. Ahora bien, para las preguntas de ensayo solamente lo verán una vez que corrijan esa pregunta de ensayo, la punteen y ellos así lo pueden ver. Apariencia. En este caso, por default siempre aparece sin imagen, pero podemos distinguir acá entre imagen pequeña o imagen grande. Vamos a una imagen pequeña. Muestra la foto del usuario mientras hace el cuestionario. Es una forma de personalizarlo que me parece que nunca se utiliza y me parece piola usarlo. Las decimales en las calificaciones, vamos a ver, en este caso por default viene 2. Yo utilizo también dos decimales. Y lo mismo, acá dice para las mismas calificaciones para las preguntas, ¿no? Esto es para esto sería para el total de la calificación del cuestionario y esto es para cada una de las preguntas, si son las mismas o varían. Bueno, mostrar los bloques durante los intentos, le vamos a poner que no. Los bloques son los bloques laterales para que no puedan ver bloques ni otra cosa, que se focalicen solamente en el cuestionario y que no vean otra cosa que pueda distraerlos. Respecto al Same Exam Browser, por default viene no lo utilizamos y van a ver en la clase toda la explicación en relación al tema, porque requiere de un programa que deberían instalarse también los estudiantes. Entonces, puede haber inconvenientes técnicos y es realmente engorroso si no es, digamos, para configurar este punto si es solamente un TP. Pero bueno, tienen toda la explicación en la clase en relación a esto. Restricciones extras sobre los intentos, no hacemos absolutamente nada acá. Y retroalimentación global. La retroalimentación global es una retroalimentación general de todo el cuestionario. No tiene que ver con las preguntas en particular, sino global de todo el cuestionario. Y lo van a ver al cierre y digamos, van a ser, está marcado por porcentajes, no es algo obligatorio, pero podemos hacerlo, por porcentajes que van a estar de acuerdo a nuestro régimen de estudio. Nuestro régimen de estudio dice que el porcentaje, bueno, la nota para aprobar es un 4, entonces acá podemos poner, y ese porcentaje está asociado a un comentario, ¿no? Entonces, 100%, excelente trabajo.
Acá podemos ponerle 80%. Buen trabajo. Entonces acá tenemos campos de más campos para agregar. Un 60%. Vamos a ponerle acá 40% trabajo aprobado y 39% trabajo reprobado. Estos son solo más ejemplos como para que ustedes vean cuál es la idea de cada uno de estas configuraciones que vamos haciendo. Luego, los ajustes comunes al módulo. En este caso esto lo manejamos igual desde el cuestionario, que es la ocultar la vista hasta que, mientras que nosotros vamos configurando el cuestionario para que no vean como hacemos lo que era el ojito cerrado y el ojito abierto, para que esté oculto a los estudiantes mientras que configuramos, y solo verlo cuando ya lo tenemos todo configurado y les dejamos la actividad. Por otro lado, en modo de grupo, va a depender si el trabajo es grupal o individual. Para este caso, como va en este ejemplo que estoy haciendo es de un TP y que es individual, no hay grupos. Pero podrían ser grupos separados o grupos visibles en la medida que haya grupos formados previamente en alguna actividad de cuestionario que sea de esta manera. Y las restricciones de acceso, acá no vamos a poner ninguna restricción, pero no sé, para algún recuperatorio podríamos generar una restricción o un conjunto de restricciones del tipo que todos los estudiantes que superen el 4 en un primer TP tengan acceso a hacer el segundo el recuperatorio o el segundo TP. Digamos, hay una serie de restricciones que podemos usar por fecha, por calificación, por el perfil de usuario. Por perfil de usuario podríamos poner una restricción que solamente el estudiante debe cumplir, que es lo siguiente. Campo del perfil de usuario, algún dato del campo, como por ejemplo el apellido. Entonces, quien sea igual a Pérez va a poder realizar el cuestionario. Solamente cuando esta persona, digamos, cuando sea un estudiante el que sea, o bueno, o todos los nombres que nosotros querramos distinguir cuando sean pocos, ¿no? Una restricción bastante particular. En este caso no vamos a agregar restricciones y guardamos los cambios y volvemos al recurso. Acá me está diciendo que no se pudo actualizar. ¿Por qué? Porque está mal la fecha. En vez de junio, acá tenemos que poner julio. Entonces, si hay algún error en los datos que nosotros cargamos, no lo va a guardar hasta que lo arreglemos. Entonces, ahí vamos a ver si guardamos los cambios y vamos al recurso. Entonces, acá vamos a ver que el TP quedó configurado. Si nosotros hacemos clic sobre el TP, nos va a mostrar que tiene 2 intentos permitidos, desde cuándo está disponible y cuándo se cierra, cuál es el límite, el método de calificación, que va a ser la calificación más alta porque le pusimos 2 intentos permitidos, y aún no se han agregado preguntas. Entonces, acá es el punto donde nosotros vamos a agregar las preguntas, pero no va a ser en esta clase, va a ser en la clase número 5.
y en la última clase donde vamos a trabajar integralmente el cuestionario con sus preguntas y con su configuración y con un ejemplo de cómo le presentamos al estudiante este cuestionario para que realice. Nos vemos en el próximo tutorial.